que se ha dado es una ley que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué se ha dado esa ley si ya había los derechos? ¿Por qué? Porque se observaba que la mayoría de los países a las personas con discapacidad las discriminaban. No se cumplía su derecho. A nadie le importaba su salud, su trabajo, su vivienda, su educación. Entonces aparece esa necesidad, esa toma de conciencia, y muchos países se reúnen en la ONU, Organización de Naciones Unidas. Muchos países del mundo se reúnen. 5 años se ha demorado la preparación de esa ley internacional muy importante para las personas con discapacidad. Fue aprobada el 13 de diciembre del año 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo aprobamos. Ya hace como 6 años casi, ¿no? Bueno, ahí dieron un enfoque, una mirada y dijeron: el problema de la discapacidad no es un problema de médicos, es un problema social. ¿Por qué? Porque si a una persona con discapacidad le facilita las cosas, esa persona puede funcionar. No importa si no escucha, no importa si no ve, no importa si no camina bien. Desarrolla, progresa, aprende, porque la sociedad le facilita cosas. Por lo tanto, una persona puede tener deficiencia, falla en su cuerpo, en su mente o en sus sentidos, pero si la sociedad da facilidades, no hay barrera, entonces esa persona avanza, progresa. Ustedes van a leer allí en el manual sobre eso, ¿no? Entonces, la convención en su texto desarrolla obligaciones de los estados, o sea, de los países, para asegurar, para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. El Estado peruano firmó, ratificó, estuvo de acuerdo con esa ley internacional muy importante, y salió un decreto supremo 073/2007, y que fue publicado el 31 de diciembre del 2007. Y luego ya fue ley el 3 de mayo del 2008. Desde el 2008, el 3 de mayo, nosotros estamos protegidos por esa ley internacional que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ya saben, tenemos ya 4 años. Ustedes están viendo, algo se está haciendo. Antes no había nada de rampas, ahora hay rampas. Antes no había nada de señas en la televisión, ahora ya hay un poco, pero falta mucho más. También ahorita se está dando algo de oferta para el trabajo, pero todavía falta mucho más. Cuando se preparó la convención, las personas sordas también participaron en la preparación de la convención. 15 personas sordas fueron a las reuniones de Naciones Unidas en Estados Unidos, USA, allí participaron. ¿Y quién representaba? La Federación Mundial de Sordos.
la Federación Mundial del Sordo. Ahí está, World Federation of WFD. Ese es el organismo mundial que representa a todos los sordos del mundo. La siguiente. Trabajaron y consiguieron varios artículos a favor de la comunidad sorda. Porque las necesidades de la comunidad sorda son diferentes a las necesidades de la comunidad de ciegos, de la comunidad de discapacitados físicos, a la de la comunidad de personas con retardo, es diferente. Las necesidades son diferentes. Allí quedó bien claro que no se podía recortar los derechos jurídicos, o sea, legales, de las personas sordas. Porque muchos antes, la persona sorda, su mamá, su papá, su mamá, su papá, eso está mal. La ley dice no, hay que escuchar a la persona sorda qué es lo que quiere, qué es lo que desea. La siguiente. Y dentro de los principios, hay varios principios que ustedes lo van a leer allí, ¿no? Por ejemplo, no discriminación por discapacidad, ¿no? Respeto a las personas con discapacidad, igualdad, esos son los principios. Uno de los principios importantes que nos interesa a las personas en general con discapacidad, pero principalmente a las personas con discapacidad auditiva, es el principio de accesibilidad, que ustedes lo van a ver en el artículo 3. La Convención en los artículos 3 y 5 dice no a la discriminación. Obliga a que el Estado promueva la investigación y desarrolle servicios e instalaciones de diseño universal. Eso está en el artículo, en el punto 4.f. También dice que debe de dar tecnología, ¿no? Internet, celulares, ¿no? Tecnología, ¿no? Y dentro de esas tecnologías también, por ejemplo, para las personas con discapacidad física, silla de ruedas, para nosotros, ¿qué sería el equivalente? Sobre todo para los niños. ¿Qué falta? Audífonos. Eso es tecnología, audífonos, para los niños. Todos principalmente. La siguiente. La convención obliga a que el Estado dé información, sobre todo, porque si no nos informamos, no sabemos nada, no podemos avanzar. También, aparte de las rampas y otras cosas que ustedes están viendo, ascensores amplios, puertas anchas, para que pasen las sillas de ruedas, también obliga a facilidades para la información, para la comunicación. Ese es el interés nuestro, ¿no? Específico. Sin información, sin comunicación, no se puede avanzar. La siguiente. La Convención dice que el Estado debe tomar medidas para que la comunicación, la información llegue a las personas con discapacidad auditiva. Y el Estado tiene que investigar dónde están las dificultades. Por ejemplo,
nosotros vamos al aeropuerto para viajar. Vamos al aeropuerto. El boleto dice, la puerta 4, ahí estamos esperando para subir. De repente, cambia. Ahora dice, no, puerta 4 no, va a la puerta 1. No nos llega la información, seguimos parados ahí, perdemos el avión, se pierde plata, ¿no? Se pierde el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque debe de haber aviso luminoso y dice, pasajeros de la puerta 4, cambien, vayan a la puerta 1. Ya, nosotros vemos y nosotros cambiamos. Solo nadie nos va a llevar de la mano. Esa es obligación, responsabilidad. Se tiene que pedir, se tiene que exigir, que debe de haber eso a favor de nosotros. Porque nosotros no tenemos que estar con la mamá, con el papá, con el intérprete, ¿no? Tiene que haber esa facilidad. Ya está la regla. Pero dice que es poco a poco que se van a dar esas facilidades. Por falta de presupuesto. También dicen que es responsabilidad del Estado, en el artículo 9.2, dar normas, reglas, leyes, para que se cumpla eso, de las facilidades para la información, para la comunicación. También dice que debe de vigilar que las empresas privadas hagan esos cambios, faciliten la información a las personas. Por ejemplo, en el caso de una persona ciega, si está escrito en braille, él toca, agarra, ya sabes, ¿no? Pero una persona sola, tu vista, que se necesita comunicación escrita, clara, con palabras fáciles. Dice también que es responsabilidad del Estado preparar a los profesionales para que aprendan a hacer esas formas de facilidades para la comunicación, para todo. Por ejemplo, las rampas no pueden ser como sea, muy altas, muy bajas, no. Tiene que tener sus medidas específicas. Un aviso no lo van a poner en un sitio que no sirve, tienen que ponerlo en un sitio donde todo lo pueda ver, ¿no? Eso significa que el Estado tiene que preparar a los profesionales, porque la mayoría de profesionales, por ejemplo, profesores, no saben señas, ¿cómo van a enseñar a las personas sordas? ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que preparar a los profesores. Si uno quiere ir, por ejemplo, al teatro y no hay nadie que interprete, ¿cómo vamos a disfrutar de la cultura del teatro? No vamos a entender nada, ¿no? No hay todavía, falta mucho todavía por trabajar, por avanzar. Si vamos al cine y no hay subtitulados, ¿para qué vamos al cine? No nos vamos a enterar nada. Debe de haber el subtitulado siempre. ¿No es así? También es responsabilidad del Estado facilitar intérpretes, como ahora se está haciendo. Eso es correcto, ¿ves? Algunas personas me están entendiendo la lectura de los labios, pero otras personas se basan más en la seña. Ahí está ella facilitando. Yo estoy haciendo voz y los oyentes están sentados, me están entendiendo con más facilidad. El oyente puede mirar a donde quiera y no se pierde ni una palabra de lo que yo estoy diciendo. Pero si ustedes no me miran, no me ponen atención, se han perdido información. Por eso es que nos cuesta más trabajo avanzar.
pero depende de nosotros. Y por supuesto, de estas facilidades que él tiene que dar, ¿no? En la convención, una cosa importante también que hablan es sobre los niños y las niñas con discapacidad. Hay que poner bastante atención sobre ellos, porque son el futuro. Por ejemplo, si nace una niña o un niño sordo y le facilitan un audífono gratis, le facilitan su rehabilitación del lenguaje, ese niño y esa niña va a aprender a hablar mucho mejor que las personas sordas de antes, que no le dieron audífono, no le dieron ninguna facilidad, ¿no? Es un derecho de ese niño, de esa niña, que se pueda desarrollar lo más posible, de acuerdo a su inteligencia. Es responsabilidad, de acuerdo a la Convención, responsabilidad del Estado, de las autoridades, ver, cuidar de ese niño que ha llegado sordo al mundo desde el primer momento, ya que le esté dando la facilidad, que aprenda a leer o a señas, o a leer, escribir, que entre al colegio a la misma edad. A los 3 años se entra, ¿no?, a la escuela. Ese niño oyente y el niño sordo deben de entrar juntos, a la misma edad. Pero ¿qué pasa si nace sordo? La mamá lo oculta, nadie se preocupa, él con audífonos puede que escuche algo más y no se pierde tiempo y aprende, aprovecha, no se va a quedar analfabeto, va a aprender a leer, va a aprender a escribir. Eso es muy importante en la sociedad. También dice que al niño y a la niña hay que escucharle, hay que respetar su opinión, sus palabras, que es lo que quiere. Hay que poner cuidado sobre su educación. Hay que atender sus necesidades especiales de educación. No es lo mismo las necesidades de educación de un niño o de una niña ciega, o de un niño o de una niña que se moviliza en silla de ruedas, o un niño o una niña sorda. Las necesidades son diferentes. Dice que deben de estar en la escuela maestros, profesores que sepan lengua de señas. Los profesores, si no, ¿cómo va a aprender ese niño? Es lo mismo que en la cuna, niños que hablan en quechua, en su casa, quechua aymara. Cuando va al colegio, la profesora les habla en castellano. Habla en castellano, el niño no entiende, no aprende, no puede. El profesor tiene que hablarle en quechua, de preferencia, ¿no? Es lo mismo. ¿Está claro? Siguiente. La Convención en el artículo 21 dice reconocer y promover la lengua de señas. Dice facilitar toda la información que se da al público sea en un lenguaje fácil de entender. Dice, si una persona con discapacidad auditiva necesita hacer un trámite, debería el Estado facilitarle a alguien que le acompañe. Por ejemplo, una persona sola está en un juicio. ¿Cómo se defiende? No le entiende a lo que le están acusando, no le entiende al abogado, no le entiende al juez. Entonces, no va a haber justicia para esa persona, ¿no? Puede haber equivocación, puede terminar presa, detenida de manera injusta. También señala que todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódico,
den una comunicación fácil, clara de entender. La siguiente. Entonces, esa se está repitiendo, sí. Ya. Dicen que la persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida cultural de su comunidad. Para eso, tienen que darle un formato